Estamos dándole una muy cordial bienvenida a este programa. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque vamos a ver cómo el plan de la redención tiene estipulado un tiempo en el reloj de Dios. Y ese tiempo está marcado por los grandes acontecimientos del Mesías, no está marcado por una nación. El reloj profético no es Israel, no es la iglesia, es Cristo Jesús y vamos a ver eso esta noche. Por favor, quédate con nosotros y vamos a orar. Amante Dios, al tocar ese plan que fue elaborado desde la eternidad, centrado en Cristo Jesús, acompáñanos, Señor. Bendice a cada oyente. Bendice a cada uno de los que hacen posible que este programa salga también. Bendice tus emisoras, que el diablo no pueda interferir. Haz que quedemos maravillados del amor tuyo en el plan de la redención. En el nombre de Jesús. Ah, Amén. amén. Bueno, bienvenido, Pastor Sergio. Muchas gracias, Pastor García. Un privilegio y grandísimo una vez más poder llegar hasta el hogar de cada uno de nuestros oyentes. Y qué privilegio grande tenemos nosotros, Pastor García, de poder compartir nuevamente la palabra del Señor, un estudio más que estoy seguro será de gran bendición para cada uno de nosotros. Esperamos que así sea, Pastor. Mire, los tiempos en el gran plan de salvación. ¿Qué le parece? No, excelente, un plan de salvación que comenzó en la eternidad, pero como sabemos, Dios se introdujo en el tiempo por amor a nosotros, pastor, y al introducirse en el tiempo, este plan continúa y con sus etapas bien, pero definidas en la palabra del Señor, ¿cierto? Nuestro versículo clave, Aquí está, Eclesiastés, el capítulo 3 dice todo. versículo 1. El versículo 1, ¿verdad? Sí. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Todo exactamente. E inclusive el Señor Jesús, recuerda usted cuando dijo, ustedes intentaron apedrearme, intentaron destruirme y todo eso, pero dice, no, no había llegado mi hora. Así que Así es, todo así. tiene la hora, todo tiene una hora. Y cada uno de nosotros también, por cierto, creo yo, Pastor García, tenemos ya definida nuestra hora, que Oh, sí, 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 solamente claro. Dios la conoce. Sí, sí, sí. Y ahora entremos en nuestra primera parte, tiempo en el ministerio terrenal del Mesías. Dividido en tres momentos, ¿verdad? La Biblia lo describe como nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido para redimir. Tres aspectos, tres factores importantísimos en la vida de nuestro Señor Jesús, Pastor García. Basado en Gálatas. Sí, claro, el capítulo 4, versículo 4 al 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Extraordinario. Pastor, cuando vino el cumplimiento del tiempo, él nació conforme al reloj de Dios. No, no había otra alternativa. Mire, el reloj de Dios empezó a funcionar. Y ahí lo dijo, usted lo leyó, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amén, amén. Sí, eso es lo que la palabra del Señor
nos dice, bueno, aquí en Gálatas, pues en una forma, ahí sí que definida, ¿verdad? Determinada. El Señor Jesús aparece cuando se cumple el tiempo. Ahora, vamos a ver más adelante a qué tiempo se refiere, ¿verdad? Al decir el cumplimiento del tiempo, pastor. Ahora, empezó a pasar los años y él en la carpintería de su padre, José, pero él sabía la profecía de las 70 semanas Claro que sí. y él sabía que habían 7 semanas para ir a construir Jerusalén, luego corrían 62 semanas a hasta que llegara el tiempo cuando el Mesías iba a ser ungido. Y en ese momento, Pastor Miranda, él se levantó del taller y se encaminó al Jordán, porque sabía que llegó el tiempo para ser ungido. Y ahí lo dice la Biblia. Amén, amén. No, no hay pierde, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en San Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17 lo podemos comprender un poco mejor. Dice en los versículos 13 el 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pastor, ni un día más, ni un día menos. Cuando llegó las semanas 69, él bajó para ser ungido. Ahí Amén. solo quedaba la semana más dramática, Así es. que es Y la que, semana 70, ¿no? por supuesto, eso justamente era lo que iba a mencionar y lo repito, la semana número 70. No hay tal cosa como lo que piensan o dicen o lo que intentan hoy día vendernos, pastor, todo girado en torno a Israel. Pero volvemos a enfatizar, nada de eso gira en torno a Israel. Tiene que girar, pastor, en torno al Mesías, a Cristo Jesús. Ahora bien, ah, note cómo está estructurado los evangelios. Ahí viene corto, mire qué asombroso eso que está ahí. Sí, claro. Pues cada uno de nosotros deberíamos entender que el ministerio de Cristo Jesús, es decir, el ministerio terrenal de Cristo Jesús como le conocemos, hay 89 capítulos de los 4 evangelios que se refieren a eso. Y 4 hablan de 30 años de vida, 85 hablan de su bautismo hacia su muerte y 27 hablan de los últimos 8 días que Jesús vivió en la tierra, pastor. Mire, si aquí viéramos al comenzar Mateo, apenitas, y después habla de su bautismo. Lo mismo Marcos, Lucas y Juan. Y fíjese que es asombroso que el deseo de toda la gente así está organizado. Apenas habla un par de capítulos y entra con el bautismo. Así es. Todo el resto del deseado de todas las gentes se dedica a la semana 70. Una vez que él cumplió el bautismo, igual acá de los evangelios, imagínense que 85 hablan de su bautismo hasta su muerte. Qué importante la semana 70. Es indescriptible, ¿verdad? La importancia que en la Biblia se le da a esa semana número 70, porque justamente la misma Biblia, mismo Daniel dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿verdad? Así que ahora, al leer San Lucas 4 16 al 19, pastor, entendemos lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los cielos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Palabras que el Señor Jesús leyó y se aplicó a sí mismo, pastor. Sí, porque dice, hoy se ha cumplido. Así es. O sea, él exactamente, terminando las 69 semanas, es ungido como Mesías. Y llega el sábado y comienza su ministerio. En sábado comenzó su ministerio terrenal. Amén, amén. Es impresionante las lecciones que podríamos obtener de solamente ese aspecto. Ahora bien, también, así como hubo un tiempo para que Jesús naciera, había un tiempo definido para que Jesús muriera, pastor. ¿Cómo no? Y dice Romanos, capítulo 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo? Ah, A su tiempo. mire, pastor, es que esto es verdad. Lo que usted hizo énfasis. Si nuestros hermanos en general le prestaran atención que el centro es Cristo, el centro en su nacimiento, el centro en su bautismo y también en su muerte. Él es el centro, no es una nación, Para nada. no es ni la iglesia, no es ni Pablo ni Moisés, es Él. Es Cristo, es Cristo. Alrededor de él pues gira todo y especialmente alrededor del sacrificio de Jesús, que como dice la sierva del Señor Pastor, la gran verdad, alrededor de la cual giran todas las demás verdades. Cristo murió a su tiempo, es decir, así como estaba profetizado, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y murió, mi querido amigo oyente, mi querido hermano, murió por usted, murió por mí, murió por la humanidad. Amén. Y es más, pastor, murió a la hora exacta, murió a la hora del sacrificio el 14 de Nisan. Es que es asombroso esto. No, como para que nosotros no estemos perdidos, ¿verdad? Con respecto a querer resucitar una semana número 70 que no existe, porque no tiene base bíblica lo que están tratando de decir hoy día, y lamentablemente muchos cristianos. Así que recuérdense, hermanos, amigos, el tiempo para morir de Jesús estaba estipulado. Ahora, leemos en San Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Llegó la hora, pastor. Llegó la hora, así es. El decir, llegó la hora cuando debería el Señor Jesús morir en la cruz del Calvario, tal como estaba predicho en la semana número 70, Pastor García. Sí, y estaba también en las fiestas, ¿no? Por la Pascua. Claro, El 14 del primer mes, entre las dos tardes. Es que es asombroso eso, pastor. así, Ahora, definitivamente. aquí él les empieza a explicar, porque usted lo dijo al principio, muchas veces lo quisieron matar y no pudieron, Así es. porque no era su tiempo. Si no había llegado todavía la hora, él lo dijo allí mismo en el Getsemaní, ¿no? En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, leemos así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una, Pastor, una desde amonestación, entonces comenzó Jesús a declarar, llegó la hora, así es. y no lo Y entendieron. no lo entendieron por más de lo que Jesús trató de explicarles. Yo pienso, pastor, que en algún momento dado era inconcebible, ¿verdad? Que Jesús les dijera que los ancianos, que los principales sacerdotes, que los escribas
eran quienes iban a jugar un papel importantísimo en lo que era la muerte de Jesús, ¿no? Es más, ellos ni sabían el rol que estaban jugando. Que es lo peor del caso, ¿no? Ah, sí, sí. En una forma bastante, que diríamos, ignorante más que inocente, ¿verdad? Porque tenían la palabra del Señor, leían la palabra del Señor, habían escuchado los de la sinagoga, escucharon a Jesús decir que había llegado el tiempo, que estaba Él allí para cumplir el año agradable de Dios. Sí, sí, pastor. Ellos tenían la misión de preparar al pueblo y al mundo para la venida del Mesías, Así es. pero Y desconocieron los tiempos. ahora, y no sé por qué también otro aspecto recalcante en la Biblia es que por más que Jesús les anuncia que va a morir, pero que va a resucitar, ¿verdad? Tampoco lo entendieron del todo. ¿No ve cómo trata Pedro? Imagínense. Sí. Y Ahora, después dicen que sobre este que le dijo Satanás, imagínense, iba a estar fundada la iglesia. por favor. Mateo 17, 22 y 23 dice lo siguiente. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron? Porque no entendían, ¿verdad? No, pastor, ellos querían un Mesías que los librara de Roma Exacto. y que Bueno, hiciera a Israel el Roma, por ¿no? supuesto. Pero él venía otro, su objetivo era otra cosa. Sí, y es que Pedro ya iba listo, ¿no? Y cargaba tremenda espada bien afilada, ¿verdad? Para defender a Jesús esa noche que fue entregado. Y esta es la segunda vez que le está diciendo, la hora está llegando, me van a matar. Al seguir estudiando, vamos a ver eso más. Sí, ahora, el Señor Jesús une las dos cosas. Me van a matar, pero voy a resucitar, ¿no? Para dándoles esperanza. Y fue en la Pascua, pastor. Él le dice clarito, mire cómo le está, es que les está hablando claro que llegó la hora. Así es. Mateo 26, 1 al 5 nos dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pastora, aquí faltan 2 días y él se los está diciendo. Ujú. Sabéis que dentro de 2 días. O sea que aquí estaba hablando probablemente el día 12, ¿verdad? Porque el 14 era que se iba a... Sí, 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 no, así es. Dentro de 2 días. Así es. Es decir, tratando de que los discípulos tuvieran esperanza, ¿verdad? Que se iban a entristecer, pero no, que no se entristecieran como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque así dice Pablo, cuando nos toca enfrentar la muerte, ¿verdad? Ellos miraron como el Señor Jesús una, otra, varias veces les repite que Él va a morir, pero que va a resucitar el tercer día. Es interesante. En nuestro siguiente versículo se acerca ya un poquito más a la cruz. Ahí ya están las sombras de la cruz. Claro, y así lo describe San Mateo 26, 17 y 18. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Yo me pregunto, pastor, si esta persona habrá entendido también que el tiempo de Jesús se estaba acercando y probablemente no, ¿no? Está un día. Ahora, pastor, aquí vale la pena comentar algo. Aquí es donde instituye la Santa Cena. Cierto. Es usando la terminología ya nuestra. Fue jueves en la noche.
aunque en realidad fue la noche del viernes, ¿verdad? Sí, ya era noche del Pero viernes. digámosle que fue jueves de noche, solo para usar lo nuestro. Ahí les dio el símbolo, este es mi cuerpo cuando tomó el pan, este es mi Sang- sangre, ¿no? sí, Por eso es que no puede constituirse realmente un sacrificio porque fue más o menos unas 12, 15 horas antes de la cruz. Por eso es que es un símbolo la Santa Cena. No es una conversión, porque si esta cena hubiera sido después de la crucifixión, pues digámosle, está bien, pero la Santa Cena fue antes. claro. Es un símbolo. Sí, claro, era un rito para recordar dos cosas, pastor. El mismo Señor Jesús dijo, cada vez que lo celebren, dice, pues van a recordar dos cosas. Número uno, mi muerte. Y número dos, su segunda venida a esta tierra. Eso es todo. Y, Es un y, recordatorio. y por cierto, las dos cosas se han echado a perder, ¿verdad? Una gran cantidad de cristianos echaron a perder ese significado, ese simbolismo que usted está mencionando al momento del Señor Jesús establecer la celebración de la Cena del Señor, como le llamamos. Ahora bien, Fíjese, pastor, fíjese, Pastor Sergio, cómo va avanzando. 2 horas, 2 días, ahora un día, y ahora entramos al Getsemaní. Ahí va la expresión que él usa ahí. así interesante, ¿verdad? San Mateo 26:45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado. Llegó la hora, pastor. Esta es la hora más dramática, más solemne de toda la eternidad. Así es, porque había llegado la hora y me imagino yo, pastor, los ángeles, la expectativa, mejor dicho, de los ángeles, ¿verdad? Porque muchos de ellos seguramente sabían lo que estaba por suceder, pero tal vez ni siquiera se lo imaginaban de la manera que iba a suceder, ¿no? Pero había llegado la hora, Veamos cuando él fue crucificado. Todavía es más específico. sí. Porque Marcos, versículo 25 del capítulo 15, nos narra un poquito, ¿verdad? Las tinieblas que cubrieron la tierra desde las 12 del día aproximadamente continuó hasta después de las 3 p.m. Dice, en la hora tercera, cuando le crucificaron, O sea, la hora tercera hay que sumarle 6 horas, ¿verdad? claro, claro, o sea, Eh, era las 12, ¿verdad? sí, la hora, no, las 12 cuando le crucificaron. En realidad no había pierde ahí. A Así. mediodía, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Así es, así es. Y dice el versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la declaración de Jesús. Ahora, Pastor Sergio, 3 de la tarde, la hora Claro. del sacrificio pascual. Impresionante, Esa es la impresionante. misma hora en que el sacerdote quería matar al cordero allá en Jerusalén. Así es, Y el verdadero cordero, cuando él dice, llegó la hora, era porque en la eternidad, con el Padre y el Espíritu Santo, decidieron que esa era la fecha. Y cuando vinieron a reconstruir el templo, el segundo templo, era necesario porque el Mesías tenía que morir ahí. ujú, Y a la hora, es que yo me quedo asombrado. El 14 de Nisan a las 3 de la hora, él está gritando, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en realidad es la primera vez y única en toda la eternidad que el Padre y el Hijo se separan, porque el pecado produce separación. así es. Y ese es el momento, ¿verdad? En que Jesús como ser humano experimenta esa separación entre él y su padre, ¿no? Pero lógicamente sabiendo que él ya mismo había dicho que él pone su vida y él vuelve a tomarla, pastor, para darnos garantía
del plan de la salvación en cada uno de estos momentos de los cuales estamos conversando en esta ocasión. Aquí está el reloj en punto, mire. Así es. Dando a entender pues que Jesús murió para cumplir las escrituras, pastor, tal como estaban predichas, ¿no? San Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué momento más, más dramático, pastor, más interesante, porque en ese momento, recuerda usted, tembló la tierra, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que Un dicen los terremoto fuerte, pastor. terremotos? Sí. Y mientras tanto en los cementerios estaban pasando cosas extraordinarias también, ¿no? Sí, se abrieron tumbas. Así, revivieron algunos cuantos. Que el domingo cuando él resucitó, que también estaba programado, resucitaron ellos porque eran las primicias que había que presentar. Amén, amén. Pero usted lo dijo muy lindo. Este es el momento más importante de toda la eternidad. Consumado es, se acabó. El Así, conflicto la ganó, está pagado. El sí, diablo acusó a Dios de que él no podía perdonar. Aquí está la muestra de que Dios puede perdonar. así es, muriendo, ¿verdad? Sin quitarle una jota y una tilde a la ley. Es lo más impresionante, porque el Señor Jesús, pues, en la manera como es, eh, ahí sí que no es un mártir, ¿verdad? Sino es un sacrificio lo que Jesús hace ahí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora viene su ministerio celestial. También tenía un tiempo para comenzar, el Pentecostés. Así es, posteriormente, claro, a su ascensión, pues debería cumplirse el tiempo de cuando como dijo él, el consolador, ¿verdad? Vendría acá a representarlo, a poner en marcha, a hacer posible, hacer una realidad la vida de Cristo en cada uno de los creyentes, dice Hechos 1, 4 al 5 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y leemos en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pastor, ¿qué pasó? La venida del Espíritu Santo era la confirmación de que él fue ordenado, ungido como sumo sacerdote. Claro. Exactamente 50 días, como dice la fiesta del Pentecostés. Tiene su tiempo. Y se cumple exactamente en el tiempo estipulado. Y de esa manera, pues Jesús sigue cumpliendo el plan de la salvación que estaba, diríamos, ilustrado, pastor, en cada una de esas festividades, ¿cierto? La verdad que es bien maravilloso esto. Muy, muy, muy impresionante. Ahora, se presentó entonces el Señor Jesús delante del Padre o ante el Padre, según dice Hebreos capítulo 9, 11 al 14 y el versículo 26. Una vez el Señor Jesús es investido como el sumo sacerdote en el santuario celestial, encontramos lo siguiente, dice
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Alabado sea Dios por eso, pastor. Ahora aquí viene lo interesante, pastor. Dice que se presentó para quitar Así es, el pecado. Y ese quitar tiene su tiempo, que es el gran día de la expiación por y el supuesto. día del juicio. Es que, pastor, es maravilloso. Así como tuvo su tiempo la expiación completa en la cruz, también tiene su tiempo cuando dice la hora de su juicio ha llegado. Por lo menos será nuestro tema siguiente, ¿no? Tiene su tiempo la hora de su juicio, así como tuvo su tiempo el nacimiento y todo lo que hemos estudiado, pastor. Claro, y al final o más bien dicho, cuando se concluye la hora del juicio, vuelve a decir el Señor Jesús, consumado es, ¿verdad? Otra vez Así como ha no. concluido el plan de la Y la salvación. segunda venida tiene su tiempo, lo único que no está revelado. Sí, el día y la hora nadie la sabe, ¿verdad? Eso que quede clarito también, pastor, por aquello de que las dudas, ¿verdad? Que alguien se esté ilusionando en que pues cada cuestión tiene su tiempo, pero también la segunda venida de Jesús, como usted ya lo dijo, tiene su tiempo, pero el día y la hora nadie lo sabe, mi querido hermano, mi hermana. Ahora, la sangre, dice la palabra del Señor, limpiará y quitará el pecado. Estamos hablando de la sangre de Jesús. Hebreos 9, 14 y 26. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Tal vez vale la pena comentar un poquito para nuestros hermanos que cuando estamos en el ritual del Antiguo Testamento, el pecado perdonado al morir el cordero se introducía en el santuario. Así es, Entonces quedaba manchado. así es, Todos los pecados del, de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, desde Adán hasta el último, están en el santuario. Entonces hay que limpiarlo. Hay que quitar eso. Para quitar y limpiar eso, tiene su tiempo también. por supuesto. Y a eso es lo que se refiere a Apocalipsis, ¿verdad? La hora de su juicio ha llegado. Exacto. Y el La final hora. de ese juicio también ha llegado, no la hora, dice el tiempo. Así que tiempo para juzgar al justo y al impío es el que acabamos de mencionar y Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ahora, pastor, un alto aquí. A ver. Hay tiempo para juzgar al justo Ujú, y hay un tiempo para juzgar al impío. No, ujú. no, no es que se mezcle, No, porque tendremos un milenio para juzgar. así es. O sea, la Biblia es una maravilla. Dice, hay tiempo para juzgar al impío
y el justo. Claro, Aquí es donde nos vamos a explayar un poquito en nuestro siguiente programa, porque aquí no va a dar tiempo tocar las profecías que nos hablan del tiempo para juzgar al pueblo de Dios y después a los que se pierdan, pues, en el milenio, ¿no? claro. Y cuando entendemos correctamente esa parte, pastor, no hay lugar para un rapto secreto, no hay lugar para muchas de las cosas que lamentablemente tanto énfasis se le da hoy día, ¿verdad? No hay Que tiempo. sí, así que impresionante. Sí, cuanto más nosotros profundizamos el estudio de la palabra del Señor, mejor podemos comprender cómo es que Dios tiene diseñado y nos ha revelado, mis queridos amigos oyentes, cada paso, vamos a decir, y cada factor, cada cuestión que involucra pues el plan de la salvación que se originó en la eternidad y que se implementó posterior a cuando Adán y Eva pecaron, pero que garantizadamente el Señor Jesús dice, ha quitado el poderío del pecado, pastor, ha quitado la esclavitud del pecado, ha quitado gracias a su ministerio terrenal y a su ministerio celestial hoy día. Ahora, al venir estudiando esto, nos damos cuenta que nos estamos acercando al final de los tiempos. ¿Cuándo va a terminar esto? Así es. A usted y a mí y los oyentes se nos dio el privilegio de vivir en esta época, donde Así vemos es. las señales en las guerras, las pestes, las hambres, este, eh, cosas que se están infiltrando a veces en la iglesia, ¿verdad? Claro, claro. Son señales. Sí, lo que dijo Pablo, ¿verdad? Los tiempos se tornarían peligrosos y tres cosas importantísimas de esos tiempos, hombres amadores de sí mismos, bueno, vanagloriosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ahora, él, aquí viene, Pastor Sergio, lo que contiene el Evangelio. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él habla de guerras, pero la más asombrosa es Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio y entonces vendrá. Pero ese Evangelio nos da el tiempo del juicio final. Tiene incrustado en el corazón del Evangelio el concepto del juicio, pero con un tiempo definido. sí, así lo declara Apocalipsis 14:7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ha llegado la hora, pastor. ¿La hora de qué? Del juicio. Ahora, como esto es tan importante, que la Biblia lo tiene bien definido en la profecía, el año, el mes y el día, pastor, cuando comienza el juicio, comienza el Yom Kippur, el día de la expiación. Ujú, Cuando uno ve a Israel, por ejemplo, ellos tienen bien calendarizado el día de la expiación, el día del juicio. ujú, Es, y en el programa de Dios está bien claro. La Pascua, ya vimos en los versículos anteriores que tiene su tiempo, el Pentecostés, y ahora vamos a ver que el día de expiación también tiene su tiempo, su hora. Y eso es lo que tiene el Evangelio, decirle al mundo, llegó la hora de su juicio. así es, así lo declara pues el ángel, ¿verdad? En capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis, como lo acabamos de leer. Y amigos y hermanos, atentos, atentos, porque cada uno de estos elementos, aspectos de los momentos ya señalados en la Biblia, no tenemos por qué desviarnos, ¿verdad? Sino mantenernos siempre enfocados. Y llegamos entonces al tiempo de la muerte y el juicio del Mesías, pastor. Ahí es donde vienen las grandes definiciones del tiempo de la cruz y el tiempo del juicio, que son las 2300 tardes de mañana y las 70 semanas, ¿no? Sí, y especialmente la semana número 70, ¿verdad? Que es Eso es clave. esa es la clave de todo para que cada uno de nosotros, pues definitivamente
no nos desviemos, ¿verdad? No nos dejemos engañar por nada del mundo. Daniel capítulo 9, versículo 23 al 27, leemos lo siguiente. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí está todo el material junto con el último versículo que vamos a presentar en pantalla de nuestro siguiente programa. Si algo tiene vital importancia, es lo que dice el versículo que usted leyó, el 25, El 25. hasta el Mesías príncipe. Ahí se cumplen 69 semanas, ¿no? Ahí le dice cómo será construido Jerusalén en tiempos angustiosos. Y se llevaron Sí. 49 años la construcción de la ciudad. Claro, y al verlo en el contexto de lo que estamos viviendo, el énfasis que hoy día se le está dando, nada que ver, mis queridos amigos y hermanos. Por eso es que no se deben perder el otro programa. Sí, y esto ya se cumplió, ya eso pasó a la historia, ¿verdad? Lo que estaba predicho y se cumplió exactamente en el momento para el cual estaba predicho. Eh, sí, ya usted lo mencionó, ¿no? En el próximo programa pues estaremos enfatizando ese aspecto también y por lo tanto pues no deben perdérselo por nada del mundo, ¿verdad? Y fíjese, pastor, que aún la destrucción de Jerusalén está metido aquí. Claro, claro. Esta profecía, por eso es que el diablo ha tenido tanto cuidado en desviarnos en el entendimiento de esta maravillosa profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es la que nos da la fecha, el tiempo del juicio, y las 70 semanas que nos da el tiempo, la hora de la muerte de Cristo. El diablo, si algo le ha puesto énfasis para desviar esto, es con la misma religión. Sí. Así es. Y claro, el tiempo de la muerte y el juicio del Mesías es impresionante como la palabra del Señor lo describe en una forma extraordinariamente única. Se cumple exactamente como estaba descrito. Y en Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pastor, esa profecía matemática, la más larga de todas, tuvo su cumplimiento ya, 1844. Y fíjate que es tan impresionante que Daniel 3 veces dice, y yo no le entendía, cuando dice, luego el santuario será purificado después de las 2300 tardes y mañanas o años. Y el ángel le dice, es que no la vas a entender porque es para el tiempo del fin. Así Tres es. veces le dicen. Sí, y es que el pobre Daniel esforzándose por tratar de entender a cabalidad y no había manera, pastor, hasta se enfermó el pobre, ¿no? Es que había una razón. Daniel experimentó la destrucción de la Jerusalén de él con Nabucodonosor. Sí, claro, Pero la profecía vio la destrucción por Roma del otro santuario. así es. Y él amaba Jerusalén, amaba el santuario. Pero cuando el Señor lo introduce con el cuerno pequeño,
ve el ataque al santuario del cielo, porque ahora es el santuario del cielo y ya en el Nuevo Testamento. Así es. Y entonces se queda espantado. Si le espantó lo que Nabucodonosor hizo, si se espantó lo que los César hicieron, ahora un poder que surge de lo que era Roma pagana, pues, imperial, va a atacar ese santuario, nublando el ministerio sacerdotal de Cristo, pero mejor dejémoslo para la otra semana. Impresionante lo que usted acaba de mencionar, pero así exactamente es, ¿verdad? Y lógicamente me llama la atención, pastor, un aspecto. En ninguna parte Daniel profetiza la reconstrucción de ese templo que fue destruido en el año 70, o usted ha encontrado No, alguna. no, lo que he encontrado es que nos coloca el santuario, Cristo mismo también lo coloca, Hebreos también lo coloca ahí arriba. Dice, no es la Jerusalén que se podía palpar, es la Jerusalén celestial. Claro, Y Apocalipsis centra su atención en la Jerusalén del cielo. o sea que todo se transfiere al santuario celestial, ya no a ningún santuario terrenal, pastor. Es que todo eso, Hebreo dice que era un símbolo. Claro, claro está. Maravilloso, la verdad que no hay por qué nosotros mantenernos a la expectativa de ninguna otra cosa a no ser de el ministerio celestial de nuestro Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro Rey de Reyes que está próximo a venir, mis queridos amigos, hermanos oyentes. Palabras finales, pastor, para nuestros oyentes. Bueno, en el nombre del Señor no se pierda el programa siguiente. No Amén. se lo pierda porque es la más importante que Daniel recibió y que lo dejó a él, dice, sin poder entender. Amén. Así que, por favor, la bendición final, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a orar. Bendito Padre nuestro, muchas gracias una vez más, porque podemos estudiar libremente tu palabra. Con ella nos alimentamos, con ella fortalece nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza en tus promesas. Gracias te damos, porque tu Espíritu Santo continúa haciendo ese milagro maravilloso de transformarnos, de equiparnos, de darnos lo que necesitamos para poder predicar este mensaje de salvación a toda tribu, lengua, pueblo, nación, a través de las emisoras. Por favor, bendice tu palabra, que cada uno de nuestros amigos, hermanos, oyentes, puedan ser impactados, impresionados, convencidos por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.